un evento planificado, esperado, fue algo espontáneo, esto fue una situación quizás fortuita o fue lo que se conoce como un aprovechamiento político. Entonces vamos a ver si todas estas interrogantes las podemos responder durante la charla. Y como siempre, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, por favor, una vez que terminemos, a las personas que están con Zoom a través de Nati, que es nuestra coordinadora, y las personas obviamente que están acá presencial, la hacen directamente para que todos la puedan escuchar. Entonces, dicho todas estas interrogantes, cuando nosotros hablamos o cualquiera de ustedes lee o ve imágenes sobre este programa, lo primero que se viene a la mente es una imagen como esta, la destrucción de una sinagoga o de un negocio de algún judío, golpear a gente en las calles, pero no entendemos muy bien cómo se llegó a esto y por qué se llegó a esto. Pero sin duda que esta es la imagen más común y más típica que se relaciona con la Kristallnacht. Y eso tiene una razón. Efectivamente, como yo expliqué al principio, este pogrom es un punto de inflexión. Y como punto de inflexión, quedémonos con esta imagen. Y lo que vamos a ir viendo ahora es cómo este proceso llegó a ocurrir y vamos a ir viendo qué pasó previo al 9 de noviembre de 1938, que es la fecha de este programa. Vamos a ir viendo si hubo eventos que ocurrieron 20 años antes que tuvieron relación con esto y que ayudaron a que esto pudiera ocurrir. Entonces, para poder entender esto, hay que tener claro qué es el antisemitismo. Y acá esta es una definición de antisemitismo dada por Yad Vashem, en que explica un poco que el antisemitismo no es otra cosa que el odio al judío o al judaísmo, que es lo mismo. Y esto los nazis lo tenían súper claro. Los nazis no eran antisemitas, eran antijudíos. Nunca un nazi hizo algo contra algún árabe que es semita o con alguna otra, más que etnia, sino que grupo que hablara alguna lengua semita, sino que esto era solo contra los judíos. Por lo tanto, cuando se habla de antisemitismo en la época del nacionalsocialismo, hay que entender que es antijudaísmo o antijudío, no es otra cosa. Y un ejemplo de esto, de lo claro que lo tenían los nazis, es que Hitler se reúne 2 veces con el gran mufti de Jerusalén, en el año 39 y en el año 41. Y no solo eso, sino que cuando ya a partir de fines del año 42, principios del 43, hubo elementos que se incorporaron a las Waffen-SS que eran musulmanes y que fueron visitados por el mufti. Es decir, para los nazis no tenía importancia en esa altura, en ese momento de la guerra, la composición étnica de sus fuerzas, siempre y cuando no fueran judíos. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos claro que el antisemitismo para los nazis es el odio al judío, al judaísmo, vamos a poder avanzar. Y lo que vemos acá es una foto del día del putsch de la cervecería, que no es otra cosa que el golpe de Estado que quiso dar Hitler y el partido nazi en el estado de Baviera, en su capital Múnich, el 8 de noviembre de 1923. En la foto a la izquierda, ustedes pueden ver a Hitler rodeado de algunos de sus seguidores. Yo he explicado en otras charlas que esa foto está trucada. Hitler nunca estuvo adelante, él estuvo detrás. De hecho, estaba detrás de Goering y el herido fue Goering y no Hitler. Y en la foto de la derecha, acá hay un dato bastante importante para lo que va a venir después. Hitler a su derecha, nuestra izquierda, tiene un militar. Ese militar es Erich Ludendorff. Erich Ludendorff, junto con Otto von Bismarck, eran los comandantes en jefe del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial.
ellos tomaron el rol tanto militar como político de Alemania durante la guerra. Y Ludendorff es uno de los generales que acepta ir a firmar el armisticio y después Tratado de Versalles, donde se rinde Alemania. Pero Ludendorff, después, cuando Alemania ya pierde la guerra y vuelve a Alemania, se transforma en un héroe para los militares que volvían a Alemania, diciéndole en el fondo que era un ejército que no fue vencido, sino que fue traicionado. Y obviamente los traidores fueron los comunistas y los judíos. Ludendorff era un nacionalista, digamos, también un poco antisemita, pero era un fuerte nacionalista anticomunista. Y él, como excomandante del ejército, tenía influencia y poder sobre los que se conocían en esa época como los Freikorps o soldados desocupados del ejército, que después fueron la base de las SA. Es decir, todos los soldados que volvían a Alemania y que estaban desocupados formaron milicias, que eran milicias de choque para enfrentar a los comunistas en Alemania. Y eran dirigidos por Ludendorff y después por Ernst Röhm, que fue el creador de las SA. ¿Por qué es importante Ludendorff? Porque Hitler busca alianza con él y lo ayuda a perpetrar el putsch. Es decir, este ex soldado, ex general de gran influencia, acompaña a Hitler a organizar y a perpetrar el golpe de la cervecería o golpe de Estado en la ciudad de Múnich, en el estado de Baviera. Hay que recordar que Alemania es un estado federal, la idea era exportar dentro de Alemania a los otros estados esta, digamos, toma de poder. ¿Qué pasa? Bueno, el putsch no resulta y son detenidos Hitler y Ludendorff. Pero Ludendorff, por la gran influencia que tenía, es dejado libre sin ningún cargo. Pero Hitler no. Hitler es enviado a una prisión, la prisión de Landsberg, es condenado a 5 años, sale libre a los 9, pero en estos 9 meses se produce algo muy importante que tiene que ver con todo lo que va a pasar después, en que Hitler pasa a ser, de ser un desconocido en toda Alemania, pasa a ser una persona muy conocida porque los periodistas se fascinan con su oratoria y con todo lo que él hace en el juicio. Él en el juicio, en vez de declararse inocente, se declara culpable y explica por qué. Y toda la explicación se basa en el amor y, digamos, y en la protesta ante lo que había ocurrido post Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler es detenido, es condenado. En la foto de la izquierda, ustedes ven a Hitler mirando por la ventana. Esa es una foto tomada por un periodista. Todos los días lo iban a ver periodistas y distintos seguidores a su celda. Y en la foto a la derecha, ese es un día común y corriente dentro de la celda donde estaba Hitler detenido. Y uno de los que los acompaña, que es la persona que está con chaqueta y corbata, es Rudolf Hess. ¿Quién es Rudolf Hess? Rudolf Hess es su primer lugarteniente. Él proviene de una familia de clase media alta. Él estudia en la universidad, es abogado, pero además él está muy influido por una organización que se llama la Organización Thule, que es una organización bastante mística que creía ya previo al nacionalsocialismo en que los germanos eran una raza superior y que tenían derechos sobre otros territorios. Hess influye bastante en Hitler, pero lo más trascendente de esto es que un día, esto es digamos, un detalle al margen, una seguidora de Hitler va a visitarlo a la prisión y le regala una máquina de escribir, que en esa época era algo bastante poco, digamos, era de la élite, era bastante caro. Le regala una, y con esta máquina, Hitler, pero principalmente Hess, escriben el manifiesto del Partido Nacional Socialista y de Hitler, que es Mi Lucha. Y en este libro es el manifiesto, el pensamiento político de Hitler. Si alguien lo hubiera leído con detención, se hubiera dado cuenta qué es lo que Hitler proponía para Alemania y para Europa.
uno de los pocos que lo leyó con detención fue Winston Churchill, pero no le hicieron caso. Cuando Churchill denuncia lo que está escrito en ese libro en el año 1927, en cartas que envía a los periódicos británicos, no le dieron mucha bola a Churchill. Pero si se hubiera leído con detención, en el libro Mein Kampf está claramente establecido por Hitler qué es lo que él esperaba de Alemania, que quería construir un Reich, que necesitaba espacio vital para aquello, y para eso necesitaba sacar razas inferiores, los eslavos, los gitanos, los negroides, como él decía, y obviamente los judíos, que era la raza más inferior de todas, que era en el fondo lo que él decía una subraza. Entonces, nunca se leyó con detención a esto, sino que se le trató un poco como un chiste, que esto era no tenía fundamento ni filosófico ni nada por el estilo, pero fue lo que Hitler avisó que iba a hacer y fue lo que hizo. No se salió un punto de lo que él había escrito en ese libro. Esto ocurre después del putsch del año 23. Y un personaje que aparece, que va a tener una relación fundamental después en el Kristallnacht, es Goebbels. Joseph Goebbels también es un universitario, es doctor en filosofía, por eso se le conoce como el Dr. Goebbels, y él queda fascinado con Hitler, lee el libro, se transforma en un seguidor, y si hay algo que tenía Goebbels, también desarrollado en él como Hitler, es la oratoria. Hitler no solamente cae preso cuando está en Landsberg, sino que parte de su condena es que se le prohíbe que por 5 años poder dar discursos en público. Y quien lo reemplaza es Goebbels. Y acá vemos a Goebbels dando un discurso, seguramente es en Berlín, porque es donde Goebbels va destinado por Hitler a ganar Berlín, porque Berlín era la capital de Alemania, pero era el lugar donde el Partido Comunista era más fuerte. Y Goebbels logra dar vuelta a la población, se transforma Berlín en un reducto del nacionalsocialismo, y con esto Goebbels además se gana la confianza de Hitler, que es algo muy importante para Hitler y para Goebbels y para los eventos que van a ocurrir después. Entonces, este personaje, que durante, en realidad 2 años, porque después le quitaron la prohibición de dar discurso a Hitler, fue la voz de Hitler hacia las masas y era el rostro del partido hacia las masas, hacia el público. Y eso fue muy importante. Hitler, hay que decir, yo lo he dicho en otras charlas, era bastante leal con sus cercanos y con la gente que lo rodeaba en el poder. Y uno de ellos fue Goebbels. Llegamos al año 1933, el Partido Nacional Socialista es el más votado, pero no obtiene la mayoría necesaria para formar gobierno por sí solo, y eso obliga a Hitler a negociar con partidos de centro y el Partido Centro Cristiano. Acá se produce una negociación bastante curiosa, porque de los 11 cargos que había en el gobierno, Hitler cede 8 y se queda con 3, obviamente los 3 más importantes, y el más importante de todo, que era la Cancillería, pero los partidos que acceden a ir al gobierno con él lo hacen pensando en que, como tenían mayoría de ministros, iban a poder manejar a Hitler, y lo que ocurre es todo lo contrario. Ahora, es interesante destacar lo siguiente. Hitler, cuando cae preso, y es lo que comenta con su círculo ahí en la celda, es que el pueblo alemán nunca iba a tolerar que un gobierno llegara, o sea, que un partido llegara al gobierno a través de un golpe de Estado. Los alemanes, aún, digamos, durante toda la época de entreguerras, a pesar de todas las crisis que estaban viviendo, seguían creyendo en la democracia. De hecho, durante todo ese periodo estuvo Weimar, que era un demócrata, había una constitución que se conoce como la Constitución de Weimar, y el Estado funcionaba dentro de cánones democráticos y no totalitarios. Entonces Hitler, ante el rechazo de la población en el golpe que da en Múnich, decide cambiar de estrategia
y ocupa a la democracia para poder llegar al poder. Después de su estadía en la cárcel, nunca más Hitler ocupó la violencia política como parte de su estrategia para llegar al poder. Él compitió y su partido compitió en todas las elecciones que en que pudo participar, ya sean municipales, federales, de algún estado o lo que fuere. Siempre participó, le fue bien, mejor o peor. Eso también dependía de la situación económica de Alemania. Pero nunca él siguió lo que se propuso, es decir, competir, ocupar a la democracia para poder llevar al totalitarismo al poder. Y eso lo logra en el año 1933. Una vez que está en el poder, se olvida de la parte de la competencia democrática y él empieza de alguna forma y a través de varios subterfugios que serían, digamos, para otra charla porque nos tomaría bastante tiempo, a lograr el poder total. Pero una de las cosas que hace, vamos a recordarnos del año 1923, del Putsch, es homenajear a los que él llama los héroes caídos en el Putsch del año 23. ¿Qué ocurrió? Que en el cruce de disparos entre los seguidores de Hitler y la policía, hubo 9 muertos, 9 nazis muertos. Y ustedes deben saber que para los nazis era muy importante el tema de los símbolos y de crear héroes, y con esto volver un poco a lo que era la tradición germánica desde la época de los romanos en adelante. Los germanos siempre habían luchado contra el imperio romano, habían tenido victorias y derrotas, pero estas victorias eran recordadas como algo épico. Después el folclore alemán siempre hizo prevalecer aquello y siempre habló del pueblo y de la raza alemana. Siempre el concepto de raza estaba presente en la historia alemana. Y después, digamos, en la época de los nacionalismos y del Kaiser Guillermo y previo a la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, siempre se habló del tema del pueblo alemán, de la raza alemana, de la raza germánica. Y todo esto ayuda a crear estos símbolos en el partido nazi, en que le daba mucho valor a la historia y al tema pueblo, raza, tierra alemana, germánica. Entonces, ¿qué es lo que hace el partido nazi? Y de esto se encargó Himmler, uno de sus principales lugartenientes y jefe de las SS. Arma todo un tema épico, un relato épico en relación a estos 9 mártires del Putsch de la cervecería, que no tenían nada de especial, digamos, eran personas comunes y corrientes, pero que eran nazis nacionalsocialistas que participaron en este golpe y que mueren. Entonces, en el mismo lugar de donde se ocurrió el tiroteo, él construye este mausoleo en donde todos los años, desde que Hitler está en el poder, el día de conmemoración del Putsch, Hitler iba con toda la cúpula nazi y se le rendían honores a estos 9 mártires. Era algo muy solemne, no cualquiera del partido asistía al centro de este mausoleo, solamente los altos jerarcas, y se les rendía honores a estos mártires. Y esto era después muy divulgado en la prensa, porque la idea era en el fondo de construir un relato en que se mostrara a la ciudadanía la valentía y el honor de los nazis en relación al Estado alemán, a su Führer y en el fondo a la ideología del partido. Y otra cosa que sucede y que también tiene relación con esto de la creación de mitos y de relatos, es que esta bandera que está ahí, que se conoce como la bandera de la sangre, era una bandera que había sido manchada con la sangre de estos mártires. Eso era lo que se le contaba a la gente. Nunca se pudo comprobar si realmente era así o no. Pero todos los aniversarios y conmemoraciones del Putsch se les tomaba juramento a los nuevos integrantes
oficiales de las SS, en que Hitler tomaba la bandera con su mano y tocaba la mano del aspirante y se le rendía, se tomaba juramento de obediencia al Führer, no al Estado, lo mismo que hizo el ejército alemán en el año 34. Cambian su juramento, en vez de jurarle lealtad al Estado, se le jura lealtad al Führer. Y eso tiene que ver después con el comportamiento del ejército alemán y de la Waffen-SS, que es el arma militar de las SS, en el sentido de que ellos no podían desconocer las órdenes porque habían jurado lealtad al Führer. Y esto que estamos viendo ahora ocurría todos los años y también ocurría con esta misma bandera emblema cuando se hacían en la ciudad de Nuremberg, que era la ciudad ideológica de los nazis, cuando se hacían las reuniones del partido en el mes de septiembre, también se tomaba juramento con esta bandera. Esta bandera era muy importante y solamente se ocupaba para estas ocasiones. ¿Qué ocurre en el año 1935? Cada vez nos estamos acercando más al evento por el cual estamos reunidos hoy en esta charla, y son decretadas lo que se conoce como las leyes de Nuremberg. ¿Y por qué las leyes de Nuremberg? Porque son promulgadas, son mostradas a la ciudadanía alemana en Nuremberg, en uno de los eventos anuales, en el mes de septiembre, del partido nazi, donde se juntaban, digamos, 800.000 personas en la explanada de Nuremberg a escuchar a los jerarcas y al final a escuchar a Hitler dar su discurso. ¿Quién es la persona que ustedes ven acá? Él es Alfred Rosenberg. Él es ideólogo del partido nazi. Él es el principal instigador y creador de las leyes de Nuremberg. Es un antisemita digamos, de cuna. Hay que decir algo interesante sobre él. Él no nace en Alemania, él tampoco nace en Austria, él nace en Estonia. ¿Por qué en Estonia? Porque desde principios de siglo había una comunidad alemana que había sido llevada para allá para colonizar como, digamos, como quien fuera al oeste norteamericano, sino que fueron para allá. Eran familias que se dedicaban a la agricultura. Y él es descendiente, es un hijo de una de estas familias. Y tiene ciertas características que lo hacen distinto al germano nórdico, es decir, es más moreno, de pelo negro. Por lo tanto, él tuvo que comprobar su historia familiar para comprobar de que él era un ario o germánico. Bueno, Rosenberg es doctorado en filosofía y en leyes. Y él, como dije, es uno de los ideólogos principales del partido nazi, del nazismo. Y él con un grupo, me imagino, escriben estas leyes, las anuncian. Principalmente, estas leyes se refieren a cosas que tienen que ver con la vida diaria de los judíos, la vida diaria de los alemanes no judíos, y son 1.200 leyes. Algunas tan, digamos, podríamos decir, absurdas, como que se le prohíbe a los judíos tener mascotas, o se le prohíbe a los judíos comprar números de lotería, y otras que afectaban directamente a la convivencia entre los judíos y los no judíos alemanes. Por ejemplo, no se permite el matrimonio ni relaciones sexuales entre judíos y no judíos. No se permite que judíos puedan desarrollar profesiones liberales. Las profesiones liberales son las profesiones universitarias. Eso significó que de un día para otro, si algún alemán no judío estaba con un tratamiento con un médico judío, tenía que suspenderlo. O si algún judío tenía contratado a algún abogado judío y que le estaba llevando una causa, desde ese día en adelante, ese alemán no judío tuvo que buscar otro abogado. La única profesión que se le permitió a los judíos fue la agricultura. Y hay otra cosa que está en estas leyes que tiene que ver con lo que sucedió después en el pogrom del año 38, es que a los judíos se les quita la nacionalidad. Los judíos dejaron de tener la nacionalidad alemana
Esto es muy importante para los eventos que van a ocurrir después. Cada vez nos acercamos más a la fecha. Ya estamos en el año 1938 y ahora vamos a hablar de lo que se conoce como la Conferencia de Evian. Evian es una ciudad francesa. Ustedes a lo mejor les suena el nombre porque hay un agua mineral, Evian. ¿Sí? ¿Qué sucede? Los alemanes le están diciendo al mundo desde hace ya bastante tiempo, nosotros no queremos los judíos, queremos que los judíos se vayan. De hecho, los judíos ya no son ciudadanos alemanes, no tienen nacionalidad, no los queremos en el país. Si ustedes nos critican tanto a nosotros, ¿por qué no los reciben? Entonces, el presidente Roosevelt de Estados Unidos dice, ok, vamos a hacer una convención, una conferencia, vamos a invitar a todos los países que quieran a participar, y lo que vamos a conversar es cuántos judíos puede recibir cada uno de los países que venga a esta convención. En total fueron 32 países de distintas partes del mundo. Y de Latinoamérica fueron todos estos países que ustedes pueden ver ahora a través de su computador o en la pantalla. Y si se fijan, está Chile, pero hay un país que yo subrayé que es República Dominicana, y eso tiene una razón. De todos los países que concurrieron a esta conferencia, el único país que estuvo dispuesto a recibir judíos fue República Dominicana. Ningún otro país, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Chile, ni Perú, ni ninguno. Solamente República Dominicana. Y una cuota muy baja, porque pensemos que República Dominicana es un país pobre, no de gran territorio, con una economía no muy desarrollada, pero a pesar de aquello, República Dominicana dice, nosotros vamos a recibir a un grupo de judíos. Ningún otro país lo recibió. Como, entre comillas, anécdota, podemos decir o contar el tema o el caso de Australia. Cuando le toca hablar al delegado australiano, pensemos que Australia es un país, casi un continente, que le sobra territorio, que en esa época tenía mucho menos habitantes de lo que tiene hoy día, y lo que dice el delegado australiano es, Australia no puede recibir a ningún judío porque no queremos importar un problema racial a nuestro país. Pensemos que Australia es un país democrático, un país digamos, de política liberal, parte de la Commonwealth, y el delegado, como explicación para no recibir judíos, es que no quieren traer un problema racial a Australia. Probablemente este delegado estaba haciendo un símil entre los problemas que tenía la población australiana de la época con los nativos australianos. Pero yo estoy seguro que un grupo de judíos no era influido en nada en la relación entre los nativos australianos y la población australiana. Entonces, después de esta reunión, el delegado alemán que fue Goebbels. Y Goebbels, cuando toma la palabra, dice, bueno, el mundo nos critica a nosotros por querer terminar con el problema de los judíos en nuestro país, pero el mundo no hace nada por ayudar a los judíos. Dejen de criticarnos a nosotros y nosotros veremos qué política tomaremos con respecto a los judíos. Entonces, ya sabemos que los judíos no los quieren recibir en ninguna parte, ya sabemos que los judíos no son ciudadanos alemanes, y ya sabemos que los judíos no solo no son ciudadanos, sino que tienen un montón de leyes restrictivas que les impide desarrollarse como ciudadanos de primera clase o de la misma clase que el resto, sino que son ciudadanos de segunda o tercera categoría. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que los judíos quedan abandonados en la frontera entre Alemania y Polonia. ¿Y por qué acá hay un grupo importante de judíos que queda en lo que se conoce la tierra de nadie? Porque al perder la ciudadanía, los judíos, muchos de estos judíos eran descendientes de polacos. Entonces los alemanes les dijeron, vuelvan a Polonia. Pero los polacos dijeron, nosotros no queremos recibir judíos de vuelta a Polonia. Entonces los judíos quedaron entre las dos fronteras, en lo que se conoce como la tierra de nadie, en muy malas condiciones. El invierno europeo es muy duro, sobre todo en la parte entre Alemania y Polonia.
y estaban abandonados a su suerte. Nadie los quiere recibir, nadie los quiere tener, y no tienen dónde irse. Para poder irse los judíos no solo debían conseguir una visa, sino que aparte tenían que entregar todos sus bienes al Estado alemán, porque el Estado alemán ya no los reconoce como ciudadanos. Entonces ellos están acá. Y entre estas personas están los padres del obviamente judío, están los padres de quien desencadena sin quererlo los eventos que llevaron a la Kristallnacht. Y esta persona que está acá, de nombre Herschel Greenspan, es quien desencadenó los eventos que llevaron al pogrom de 1938. Y si ustedes se fijan en la fecha, estamos en el 7 de noviembre de 1938, 2 días antes de que se produjera, digamos, el pogrom. ¿Qué sucede? Este muchacho de 17 años está en París y él lo único que trata de hacer es de que sus padres puedan llegar a Francia a reunirse con él. Pero él no puede conseguir que sus padres salgan de la frontera alemana-polaca porque al no ser ciudadanos, Francia tampoco los iba a recibir porque no tienen pasaporte. Entonces, Greenspan trata de agotar por todos los medios la posibilidad de traer a sus padres a reunirse con él y obviamente salvarlos de la situación en que se encontraban. Y no lo logra. Yo supongo que Herschel Greenspan, ante la situación, debe haber caído en una depresión y en una angustia muy grande, y toma la determinación de ir a la embajada alemana y hacer justicia por su mano. Y ese mismo día, 7 de noviembre, él va a la embajada, que es la foto que aparece en la izquierda, entra, saca un revólver, y a la primera persona que se le cruza, él tenía la idea de poder atentar contra el embajador. Pero él se cruza en el hall de la embajada con este oficial alemán que se llamaba Ernst von Rath, que era miembro del partido nazi, y era el tercer secretario de la embajada, y le dispara. Von Rath cae herido, no muere en el lugar, Greenspan es detenido, es llevado preso, y este hecho desencadenó todo lo que va a ocurrir de ahora al 9 de noviembre. En 2 días se sucedieron rápidamente un montón de hechos que condujeron a que se produjera el pogrom del año 38. El día 8, día de conmemoración, un día después de la muerte ya de Ernst von Rath, y lo que era ya tradición, Hitler y su cercano tienen una cena de conmemoración para conmemorar el putsch del año 23. O sea, ya han pasado un montón de años, pero ese evento del putsch sigue presente. Y en la Cancillería, en Berlín, se hacía una comida en la noche en donde iban todos los jerarcas y obviamente la cúpula principal. ¿Qué sucede ese día 8 de noviembre de 1938, 24 horas antes de que se perpetrara el pogrom? Le entregan a Rudolf Hess un mensaje en donde dicen que un judío entró a la embajada y mató a un oficial de tercer orden que en ese momento se convierte en una víctima héroe. Entonces, obviamente, se produce una conmoción, pero no algo mayor. Y en ese minuto, Joseph Goebbels toma la palabra y dice: mi Führer, este es el momento de hacer pagar a los judíos por todo lo que le han hecho a Alemania desde la Primera Guerra Mundial en adelante. O sea, se iban a pagar las cuentas desde la culpa que se le daba a los judíos por haber Alemania perdido la guerra,
hasta ese día, 8 de noviembre de 1938. Pero no se sabía qué es lo que iban a hacer, no había ninguna idea, esto tomó un poco de sorpresa a todos los que estaban comiendo ahí, y se suspende la comida, y se quedan los más cercanos a Hitler. Y acá hay que decir algo que tiene que ver con lo que ocurre después. Los cercanos a Hitler no se llevaban bien entre ellos. O sea, si, por más que veamos fotos de Goering, Himmler, Hess, Goebbels juntos sonriendo, ellos entre ellos no se llevaban bien por un tema de acceso a Hitler y de obtención del poder. Quien más cerca estaba de Hitler tenía más poder y todos querían tener poder. Por lo tanto, como se dice en política, ellos hacían zancadillas entre ellos y se aliaban entre ellos para perjudicar a un tercero. Esto era muy provechoso para Hitler. Hitler durante todo su gobierno y durante la guerra, con sus generales, siempre ocupó la máxima de divide para gobernar. Él hacía competir a sus generales, él hacía, digamos, de repente era muy cercano a Himmler, de repente a Göring, de repente a Goebbels, etc. Y de esa manera los mantenía todos, como se diría hoy día, tranquilo, nervioso. Entonces Goebbels, para ganarse el favor de Hitler, dice: mi Führer, este es el momento de hacer pagar a los judíos por todo lo que le han hecho a Alemania. ¿Y qué sucede? Estos 5 personajes que están acá, Hitler, Goering, Himmler, Goebbels y Hess, se reúnen después de la comida y empiezan a ver qué es lo que van a hacer para vengar a esta víctima mártir del complot judío contra Alemania, porque esto ya no era, digamos, el asesinato de una persona, sino que era un complot de los judíos contra el Estado alemán. Hitler como que se desentiende un poco y les dice en el fondo, bueno, vean ustedes lo que hacen y después me informan. Que era algo bastante típico en Hitler. Hitler no era una persona que se dedicara mucho tiempo a algún tema, siempre delegaba. Hay varios tiras y afloja y Goebbels dice, bien, es el momento de sacar a las SA a la calle, o sea, el grupo de choque, el partido nazi. Debemos digamos, incendiar la sinagoga, debemos atacar a las personas, a los judíos, debemos saquear sus propiedades, y esto le va a hacer pagar a los judíos el acto que han cometido. Pero acá se produce una discusión bastante importante, porque para Himmler esto era algo inconcebible. Él entendía que la población alemana aún no estaba lista para hacer público la violencia contra los judíos. En el año 38 aún existía en la sociedad alemana el judío que vive en mi barrio es un buen judío. El problema son los otros judíos. El problema es que todos los ciudadanos decían lo mismo de los otros judíos. Pero la sociedad alemana como sociedad aún no estaba lista ni preparada, según Himmler, para provocar violencia y que se atentara contra los judíos libremente. Y Goering, por su lado, quien estaba a cargo del plan cuatrienal, entre otras cosas, de la economía alemana, él decía, nosotros no estamos preparados para provocar este daño a la población judía y que esto no nos salga gratis internacionalmente. Él tenía mucho temor de que la comunidad judía norteamericana pusiera algún tipo de digamos, se manifestara y que, digamos, dijera, por ejemplo, que boicoteara la economía alemana. Por lo tanto, ellos no están de acuerdo con Goebbels en esto. Hess, que es el otro personaje que está ahí, era un personaje bastante oscuro, él no opinaba mucho, pero en el fondo él lo que hacía era sumarse a lo que Hitler dijera. Entonces, al final, como no se ponen de acuerdo, Goebbels convence a Hitler de que la mejor solución propagandística para este complot judío era sacar a las masas a la calle. Él decía que las SA iban a ser seguidas por la población alemana y que todo lo que ocurriera, los judíos se lo tenían bien merecido y que esto iba a ser algo respaldado por la ciudadanía. Veamos qué ocurre. Para entender qué es
¿Qué es lo que ocurre? Hay que saber muy bien lo que es un pogrom. Un pogrom, como sale escrito acá, es el saqueo y matanza de gente indefensa, especialmente judío, llevado a cabo por una multitud. Es decir, lo que Goebbels estaba proponiendo es que se hiciera un pogrom. El pogrom no es algo inventado por los nazis, es algo que era muy común en la Europa oriental, principalmente en los territorios que estaban bajo el dominio del zar. Era algo muy normal en los campos y en las provincias lejanas de los centros de poder del zar, en que la población ante cualquier evento tomara acciones y represalias por lo que fuere contra las poblaciones judías, y los mataban, los saqueaban sus propiedades, les quemaban las cosechas, etc. Bueno, esto era lo que perseguía Goebbels que ocurriera en Alemania y también en Austria, porque ya, si ustedes no lo saben, pero ya en esa fecha Austria ya era parte del Reich alemán, ya había sido la anexión de Austria. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Las SA salen a la calle, no toda la población civil alemana se une a ello, seguramente los que se unieron fueron los que eran miembros del partido o algunos que quisieron aprovechar la situación o oportunistas que quisieron robar propiedad y cosas de los judíos, pero lo que ocurre es esto, incendio, destrucción, pero no solamente de las propiedades y digamos, que tuviera que ver con los judíos, sino que también acá, producto de los incendios y de la barbarie del saqueo, es que también sufrieron daño propiedades de alemanes no judíos, y no fueron menores. Y esto provocó una dura recriminación a Goebbels. Lo que vemos acá es parte de la consecuencia del pogrom. No solo hubo destrucción material, hubo destrucción de artículos espirituales, no solo hubo destrucción y saqueo, sí, saquemos la foto y sino que mándosela hubo 90 judíos asesinados por las masas, pero también hubo 30.000 judíos que fueron detenidos y enviados al campo de concentración de Dachau. Y acá nos vamos a detener un poco, porque acá es que debo ser yo sola y cosas las que estamos haciendo. este cambio es punto de inflexión. El campo de Dachau existió desde el año 1933. Al mes de haber asumido Hitler al poder, se crea este campo. Y este campo estaba en las afueras de Múnich, a vista y paciencia de todo el mundo. Todas las personas que iban a Múnich pasaban por fuera del camino que llevaba al campo de concentración de Dachau. Y quienes estaban detenidos en Dachau eran los opositores políticos, pero no los judíos principalmente. O sea, si alguien era protestante y era opositor político, estaba en Dachau. Si alguien era judío y era opositor político, estaba en Dachau por ser opositor político, o por ser comunista, o por ser homosexual, pero no por ser principalmente judío. Esa no era la razón. Pero acá hay una diferencia. Los 30.000 judíos que son enviados a Dachau son enviados por ser judíos, no por ser ni opositores políticos, ni por ser altos, ni por ser bajos, ni gordos, ni flacos, sino que por ser judíos. Entonces, ya hay una diferencia. Desde esta fecha en adelante, los judíos que son enviados a los campos son enviados por ser judíos, no por otra razón. Pero esto trajo un problema muy grande, que había que explicarlo y solucionarlo. Entonces, los involucrados a solucionar esto fueron aquellos que se reunieron para dar esta entre comillas, solución. ¿Y quiénes se juntan de nuevo? Bueno, nuevamente es Göring, nuevamente es Himmler y nuevamente es Goebbels, que es el culpable de que esto no haya resultado como se prometió. Tienen una reunión muy dura, en donde esta vez sí se une Göring con Himmler contra Goebbels y le dicen, te dijimos, te hicimos notar, no nos hiciste caso, pasaste por sobre nosotros, convenciste al Führer de algo que no era factible de hacer aún, tenemos que solucionarlo y lo vamos a solucionar de la manera en que nosotros digamos, y tú solamente vas a participar pero no vas a opinar. O sea, Goebbels perdió lo que él creía que había ganado en relación a su cercanía con Hitler. ¿Y qué es lo que deciden entre Göring y Himmler?
Bueno, que esta es una situación que no se podía volver a repetir. Y lo primero que dicen es que, y es algo un poco que se conoce, es, bueno, que los daños a las propiedades de los ciudadanos alemanes no judíos sean pagadas por las compañías de seguro. Pero el monto de la destrucción era tan alto que las compañías podían quebrar. Y eso no era conveniente ni para la población alemana ni para la economía alemana, porque alguien al final tiene que pagarlo. Entonces, Goering, que era el que estaba encargado de la parte, en ese momento, de la parte económica del gobierno alemán, tiene la solución, y la solución era tan fácil como hacer un decreto. Y el decreto es el siguiente: la ciudadanía judía de Alemania, como castigo por sus crímenes abominables, podríamos discutir cuáles fueron esos crímenes, tiene que hacer frente a una multa de 1.000 millones de marcos, o sea, algo que es impagable. Y además agrega, a propósito, debo reconocer que no me gustaría ser judío en Alemania. Es decir, los judíos, por un evento que no provocaron, fueron acusados y hallados culpables de un juicio que nunca ocurrió, fueron condenados a pagar los gastos de una manera sobredimensionada y que no tenían cómo hacerlo tampoco, porque ya el gobierno alemán les había quitado todas sus propiedades, sus pertenencias y sus recursos. Y no solo eso, sino que aparte, este decreto deja claramente establecido que para un judío en Alemania no es bueno estar. Y volvemos atrás. No lo quieren los alemanes y nadie los recibe. Entonces, cuando recién hablábamos del punto de inflexión, tiene que ver con lo siguiente. Desde el año 1938 en adelante, mientras estuvo el régimen nacionalsocialista en Alemania y en los territorios que ocupó, nunca más hubo un pogrom, nunca más se sacó a la población a la calle para que agrediera, robara o matara a los judíos, porque entendieron que no era la manera de poder llevar a cabo lo que, digamos, la expulsión o el exterminio de los judíos. Y es por eso que después lo que se conoce como la solución final al problema judío en Europa no pasó por un pogrom, sino que pasó por la eliminación industrial de los judíos europeos. Y eso solamente se pudo lograr a través de la burocracia del Estado alemán, de la industrialización del Estado alemán, dentro del modernismo del Estado alemán o de la época. No olvidemos que para poder llevar a cabo, entre comillas, digo, una empresa en donde se pueda exterminar, como era el plan, a 11 millones de judíos europeos, la única manera de hacerlo era a través de la industrialización, de la burocracia del Estado y de una organización que permitiera este movimiento de personas dentro de todos los estados que estaban bajo el régimen alemán. Por eso es que el putsch del año, perdón, digamos, el evento del año 38 conocido como la Kristallnacht es el punto de inflexión, porque hubo un cambio en la manera del trato hacia los judíos, hubo una manera en el cambio en lo que se iba a hacer con los judíos y con una conclusión terrible que fue el exterminio de los 6 millones de judíos europeos y no de los 11 porque no les alcanzó el tiempo solamente. Bueno, y con esto doy por terminada esta última charla digamos, de las tres del ciclo. Como siempre, esta es una visión personal del tema. Sin duda pueden haber otras visiones, otras miradas, otros eventos puntuales que alguna otra persona quisiera destacar, pero me parece que con esta progresión en la fecha e histórica se puede entender por qué se llegó a que se produjera el evento, qué ocurrió en el evento y algunas de las preguntas que se pudieran haber tenido antes de empezar. Como siempre, le doy las gracias y si alguien a través del chat quiere hacer alguna pregunta, por favor, con toda la libertad, y de las personas que están acá presentes
también, y con gusto trataré de responder. Yo tengo una duda que Goering, por lo que tengo entendido, fue un militar, pero aparte de ser un borracho y un drogadicto, Sí. El tipo no tenía una gran preparación y educación. ¿Cómo, porque uno entiende en los otros personajes, bueno, el otro era doctor en filosofía, estudió, qué sé yo, pero ¿qué pasó con él? ¿Cómo alguien como él llega a ser ministro de Finanzas? Bueno, Saúl, gracias por la pregunta. Goering, primero que Goering tenía, él era de una familia de clase alta, y eso hacía que él tuviera muchos contactos y mucho roce. Me refiero a roces que él sabía desenvolverse muy bien en ambientes de la élite alemana. Aparte, él fue un héroe de guerra, él fue un aviador condecorado, él fue miembro del mismo escuadrón del Barón Rojo. Por lo tanto, él tenía, digamos, un estatus bastante alto dentro de la sociedad alemana. Y Hitler se aprovechó muy bien de ello. El que reunía los fondos al principio para el Partido Nacional Socialista era Goering, porque Goering se movía en este ambiente de los altos industriales, de todas las familias de alcurnia alemana de gran tradición. Yo siempre he dicho que todos estos personajes, estos personajes totalitarios que fueron jefes de gobierno o participaron en los gobiernos, Hitler, Mussolini, Stalin y otros, incluso de no tiempos tan antiguos, si bien son, a mi parecer, psicópatas o tienen rasgos psicopáticos, son personas muy inteligentes que saben ocupar muy bien sus fortalezas y reconocen sus debilidades. Una fortaleza que tenía Goering era de poder manejarse muy bien en las élites, y una debilidad que tenía Hitler, que él no sabía desenvolverse en las élites, por lo tanto era quien le hacía esa pega, digamos, entre comillas, era Goering. Ahora, yo no te podría decir si él tenía muchos o no conocimientos de economía, porque lo pusieron a cargo del plan, digamos, pero él lo hizo muy bien, sacó a Alemania de la crisis financiera que estaba. Es más fácil hacerlo en un régimen totalitario que en un régimen democrático, porque ahí ellos le decían al industrial, mire, usted va a hacer cañones y puros cañones, y va a contratar gente para hacer cañones y yo le voy a comprar todos los cañones. Pero es una de las formas que tienen estos gobiernos de terminar con la cesantía y hacer que la población, digamos, esté contenta y los respalda. Digamos, eso sería lo que te podría... Gracias. Ahora, decir una cosa que tiene relación un poco con esta polémica que se armó con el diario El Mercurio en relación a la publicación que se hizo de Goering. Bueno, si bien, como dijo Saúl, Goering es responsable, es uno de los principales responsables del genocidio, del holocausto. De hecho, la razón principal por la cual a él se le condena a la horca en los juicios de Nuremberg es porque se muestra el documento firmado de su puño y letra, en donde él da la orden de que se ejecute la solución final. Pero aparte de eso, Goering está considerado el ladrón más grande de la historia europea. Se calcula que lo que Goering robó a judíos y no judíos, a los museos y en dinero de los bancos centrales de los países que ellos conquistaban, cupo en 26.000 vagones de tren. 26.000 vagones de tren fue el botín que consiguió Goering de Europa en todo lo que tiene que ver con arte. Por lo tanto, aparte de todo lo que se sabe de Goering, pueden ustedes ahora agregar que es un ladrón consumado. Wow. Claudio, sí. Acá desde el chat, Miguel Leal dice que no le quedó claro si Hitler avaló el programa del Kristallnacht, Sí. Y después la conferencia de Vance. Si se lo puedes aclarar. Bueno, Hitler nunca dio una orden escrita ni firmó una orden. Esto es importante para después, para la historia de todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero yo creo muy probablemente que él avaló esto porque él, digamos, para que se pudiera hacer el pogrom, tenía que estar respaldado por Hitler, si no, no había, digamos, piso o autorización para sacar a las SA y a las SS a la calle, digamos, en realidad las SA ya estaban disueltas, a cometer todo lo que se hizo. Yo creo que sí. Recordemos que Hitler siempre fue leal con sus grupos cercanos, con sus lugartenientes. Y Goebbels fue fundamental en poder mantener al nacionalsocialismo vivo, entre comillas vivo, mientras Hitler estuvo preso y con prohibición de dar discurso. En relación a Vance, mire, Vance, siempre digo, se podría dar una charla completa y quizás 2 charlas completas en relación a todo lo que hay con Vance. Vance es el nombre de la villa, que es la que aparece en la foto, donde se hace la reunión para llevar a cabo la solución final al problema judío en Europa. Y lo que ocurre ahí adentro es bastante siniestro, por decir una palabra, porque, como digo, si en alguna oportunidad se puede hacer una charla al respecto, ustedes se enterarían de cómo se llevó a cabo y cómo se planificó el exterminio de los judíos de una manera miscelánea, de una manera súper normal, como quien estuviera sentado tomando, o sea, de hecho estaban sentados tomando un café, y lo que se hizo en esa reunión fue dar respuesta a todas las interrogantes que habían respecto a los perpetradores del crimen y no a las víctimas. Durante esa reunión nunca se habla de las víctimas como víctimas, sino que se habla de las víctimas como un problema, y cómo este problema no podía hacer que se produjeran problemas en los ejecutores del exterminio. Así de duro y así de siniestro fue esa reunión. Hay un montón de hechos que ocurrieron dentro, un montón de discusiones, un montón de conversaciones y un montón, entre comillas, de anécdotas que se podrían contar, pero nos tomaría quizás una hora entera poder explicar lo que sucede ahí. Pero lo más importante que tiene relación con esta charla es que, producto de lo que ocurrió y de lo mal planeado que fue este pogrom, es que se llega a la instancia de buscar una solución final, digamos, científica. Claudio, yo tengo una pregunta. Sí. Por eso mismo, es como que estuvo mal planeado, es que se pelean todos los jerarcas de... Claro, o sea, en realidad es que no hubo planeación, sino que se sacó a la gente, se sacó las SS a la calle, y lo que se suponía que de forma espontánea se iban a unir personas. Pero la sociedad normal no se unió y no hubo ninguna conducción, por eso es que hubo destrucción de casa, habitación, de edificios, de fábricas, de negocios, de gente no judía, que era algo que les podía traer mucho problema al gobierno. Se supone que un gobierno debe velar, digo se supone, debe velar porque haya paz en la sociedad, haya paz en el país. Y acá lo que estaba ocurriendo es que, en el fondo, tomar venganza por sobre un grupo que no tenía nacionalidad, se vieron afectados nacionales, es decir, gente que tenía la nacionalidad. Y eso no podía ser permitido. Y aparte no era bien visto en Europa, en la Europa, digamos, la Europa liberal, la Europa occidental, ni menos en Estados Unidos. O sea, que se atente contra un grupo de personas de esa manera es algo que les podía traer mucho problema, y esa es la razón por la cual produjo esta, digamos, esta discusión o entre ellos mismos. Gracias. No sé si hay más preguntas a través de Zoom, acá los presentes. Sí, yo tengo una todavía. Sí. Finalmente, después de la Kristallnacht, cuando se decide lograr esta gran cantidad de plata para reparar, digamos, todos los daños de los no judíos, finalmente, ¿cómo logran cobrar eso? ¿Qué hacen para reparar todos esos daños? ¿Cómo se Cobrar, a ver, primero cobrar era muy fácil, es cosa de ir y quitárselos, y en realidad los judíos no tenían a quién recurrir. ¿Cuánto pudieron cobrar de esos 1.000 millones de marcos? No tengo la cifra y no creo que exista la cifra. Yo creo que no se pudo cobrar mucho, más que cobrar, sino que fue despojar.
porque ya le habían quitado todo, a la mayoría de los judíos le habían quitado todo. Yo creo que en realidad lo que se hizo ahí fue poder apropiarse lo que quedaba y el Estado alemán como Estado poder en el fondo pagar por las reparaciones. Otra cosa que hay que decir que en relación al tema económico y que tiene que ver con esto de que quién paga, lamentablemente siempre, digamos, siempre se ha presentado la duda es que cómo se financió la guerra o cómo se financió Alemania, etc. Y eso tenía mucho que ver con lo que ya se le había quitado a los judíos. Eso estaba depositado en los bancos suizos y contra esos depósitos que se habían transformado en lingotes de oro, los suizos prestaban plata. Y esa plata era la que volvía a Alemania para poder desarrollar este plan cuatrinal que encabezaba Goering. Esa plata volvió a Alemania, en el fondo, para reparar los daños a las propiedades de los no judíos. En el fondo, los judíos, a través de un círculo, sin ellos quererlo, financiaron de nuevo la reparación de algo que ellos no provocaron. Digamos, eso sería, digamos, el camino por el cual los judíos de todas maneras pagaron por estos daños que ellos no cometieron. ¿No? Muchas gracias a todos los que están en la casa por participar desde Zoom. Gracias a los presentes y les recuerdo que este domingo tenemos nuestro trekking para que se inscriban, nos pueden contactar. Y del 15 al 19 tenemos nuestra semana sefaradí que no se la pueden perder. Así que todos invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a la comunidad Claudio, por el espacio que me permitió. muy interesante. Muchas gracias a los que están en la casa. No saco la pantalla.